avance de la vacuna, lograremos que incluso si aumentan los casos, no se incremente de igual manera el número de internaciones y la cantidad de fallecimientos. El plan de recuperación de actividades, cuando se den las condiciones, habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación, empezando con países de la región. Fue un mensaje grabado del presidente de la Nación, mensaje de 13 minutos, un mensaje en el cual expuso la situación actual del país frente a esta pandemia, frente puntualmente a la variante Delta, y empezó a contar cuál sería esa segunda etapa. La primera consta de un decreto que en un ratito nada más Nicolás Fiorentino estará contando, y no solamente esta primera etapa, sino esa segunda que empezamos a escuchar y que podemos escuchar ahora por parte de Alberto Fernández. Sí, claro que sí. Ariel también hizo hincapié, y vos lo anunciaste en la apertura del noticiero, en esto de la baja de los casos, en estas semanas consecutivas. Hablamos de 10 semanas consecutivas por un lado, 8 semanas también hablando de los fallecimientos lamentables en nuestro país, pero también haciendo referencia a esto del retraso de la variante Delta, que se logró retrasar el ingreso de la variante Delta. Por lo menos la circulación comunitaria, ¿no? Exactamente, en la República Argentina. A propósito de esto, hay una nota. Cuanto más vacunemos, cuanto más nos cuidemos, más podremos sostener estos logros y más podremos avanzar en aperturas sostenidas y progresivas. Nuestra prioridad es aumentar el porcentaje de segundas dosis, priorizando a las personas mayores de 50 años, en especial a quienes tienen más tiempo desde la primera dosis. En agosto vamos a aplicar más de 7 millones de segundas dosis. Además, seguiremos aplicando las primeras dosis a los y a las adolescentes de entre 12 y 17 años que hayan sido priorizados. El decreto de necesidad y urgencia que hoy estamos dictando será el primer paso de ese plan. A partir de mañana ampliaremos poco a poco la cantidad de personas que puedan reunirse. Esta situación nos permite avanzar con la presencialidad escolar, otro logro colectivo, algo que a todos nos preocupó. El seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Educación. Eventos deportivos, recitales al aire libre. También en esta etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación. Y estará habilitado el turismo siempre y cuando no sea en áreas declaradas en alarma epidemiológica. Estamos en pleno camino de recuperación económica. La Argentina crece, recupera empleos y va a recuperar ingresos. Para que llegue a todos ese crecimiento, lograremos incorporar más sectores a la reactivación. Estamos entre los 20 países que más vacunaron. Y la vacuna es, por sobre todas las cosas, la puerta de salida de la pandemia. Vamos a volver a vivir responsablemente la vida que queremos. Para esta recuperación ha sido muy importante el aporte solidario de las grandes fortunas. El Estado logró aumentar los recursos para políticas de impulso al trabajo y producción, a la vez que logró reducir el déficit. ¿Cómo lo hizo? Hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estamos en niveles altos, lo sé, pero la inflación, poco a poco, mes a mes, va bajando. Para impulsar el crecimiento... Está claro que en todas estas próximas etapas del plan hay un condicionante. Está claro que hay un condicionante en cada momento de la pandemia, un siempre y cuando. Como recién escuchábamos a Alberto Fernández, el gran condicionante es que la campaña de vacunación siga con los ritmos que ha tenido en julio. Muy buenos números a nivel mundial en cuanto a la vacunación con una primera dosis. Ahora el gran objetivo es completar ese esquema de vacunación. Si todo avanza, esta primera y segunda etapa que empezamos a conocer tendrá sucesivas siguientes sin ningún tipo de dudas. Diana.
Así es, Ariel, y quienes también brindaron una conferencia de prensa fueron el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Allí brindaron detalles de cómo serán estas aperturas sostenidas y progresivas. Los cupos a partir del día de mañana, como dijo la ministra, con los corredores seguros, articulando con las provincias, articulando la fiscalización de que se hagan efectivas, que se haga efectivo el aislamiento de quienes vienen del exterior. Se aumenta a 1.700 personas por día. Eso va a seguir siendo escalonado y vamos a evaluar cómo funciona de este modo. Se va a seguir trabajando como se viene trabajando hasta aquí, donde se hacen los testeos previos a tomar el avión y cuando se llega al país nuevamente se hacen testeos y de ahí los aislamientos que se vienen determinando. Ir aumentando los aforos en espacios cerrados hasta el 70%, ir aumentando progresivamente las autorizaciones para las reuniones sociales en domicilios y en, por supuesto, espacios públicos y trabajar fuertemente en este horizonte temporal que anunció el presidente, que dice el jefe de gabinete en relación a la recuperación gradual y cuidada de actividades con 3 etapas que no tienen fecha, sino en función de cómo se vaya trabajando, en una mirada donde siempre vamos a tener el modo cuidado atravesado en las 3 etapas, siempre sosteniendo los cuidados, porque eso es lo que más va a retrasar el aumento de casos. Ya con Nicolás Fiorentino aquí en la mesa para analizar primero un pantallazo político de este mensaje, no el último en esta conferencia que escuchábamos de Santiago Cafiero y Carla Bisotti, sí quizás, o una mezcla, ¿no? Entre lo que decían ellos, lo que ya anunciaban ellos y lo que empezaba a titular el presidente de la Nación. Mira, lo primero que hay que decir, me parece, es que el gobierno se atrevió a algo que no se venía atreviendo, que era mostrar expectativa, mostrar algo más allá del paso inmediato. Siempre veníamos con el decreto a 14 días, el decreto a 3 semanas. Bueno, ahora ¿cuál es la próxima etapa, no? Exactamente, presentó una proyección de 3 etapas, algo que parecía casi exclusivo de Larreta. Larreta lo viene haciendo desde que empezó la pandemia. Sí, Esto, decir, no, bueno, y contar hasta cuándo vas a dejar de usar el barbijo, que puede ser dentro de 2 años, no importa, pero lo iba mostrando. Bueno, el gobierno ahora se atrevió a esto. De esto también se atrevió a cambiar la retórica. Vos fíjate que pasamos de hablar de alarma epidemiológica a hoy se anunció la protección en progreso, la etapa de protección en progreso. Pasaste de alarma epidemiológica, 2 palabras que decís, alarma es fea, epidemiológica es peor, protección es buena y en progreso es que estás avanzando. Entonces también aparece ahí un cambio de narrativa, podemos decir. Después lo que cambia también desde el punto de vista sanitario interesante es que deja de contemplarse la cantidad de contagios como una variable para determinar qué criterio epidemiológico usás. ¿Qué significa esto? Que a partir de los datos a partir de la vacunación ampliada que hay 33 millones de vacunas aplicadas en Argentina, más los datos que llegan de Europa, sobre todo, que ya está atravesando su tercera ola, bueno, la cantidad de contagios ya no es un parámetro para determinar hacia dónde vamos. Sí, la vacunación. Claro, sí, no, los parámetros ahora van a ser cuántos casos caen en internación. Y sí se va a mantener, lógicamente, como segunda variable de análisis la situación de las camas de terapia intensiva, de ocupación de terapia intensiva. A partir de eso se van a establecer 2 criterios, básicamente, y estas 3 etapas que una ya arranca mañana con la modificación de algunos aforos hasta el 70%. Bueno, son un montón de casos, el aumento de autorizaciones para reuniones sociales de hasta 20 personas, reuniones en espacios públicos hasta 100 personas. Ya la segunda etapa ya empieza a traer muchas más novedades, se habla de eventos masivos. La segunda etapa tiene fotos de aquella normalidad, ¿no? O puede traer fotos de aquella normalidad. Sí. Recién en el final de Altavoz veíamos un recital de Los Redondos y en algún momento decimos, ¿cuándo volverá eso? ¿Verdaderamente cuándo volverá esa multitud? Bueno, difícilmente se le pueda poner fecha, pero por lo menos ya con un aforo, un aforo que es una palabra que siempre utilizaron los españoles y poco nosotros. Aprendimos nosotros ahora. Exactamente, empezamos a utilizar más nosotros, quiere decir una capacidad permitida, no el total, si una proporción, después estará supeditado qué es, ¿no? Si es un estadio, si es una plaza, si es qué tipo de evento se trate. Exactamente, bueno, por eso se van a establecer ahora, van a subir de 30 a 70% los lugares cerrados, decía hasta 20 personas las reuniones sociales. En la segunda etapa aparecen los eventos masivos y en la segunda etapa aparece, por ejemplo, los viajes para jubilados y jubiladas que tengan su esquema de vacunación completo, aparecen los viajes de egresados, lógicamente para adolescentes que ya van
van a estar, esperamos, vacunados. Y la tercera etapa ya es directamente dejar de usar el barbijo. Lógicamente, esta primera etapa tiene una fecha de vencimiento, corre hasta el 1 de octubre. Las siguientes 2 van a depender de la situación epidemiológica que ha llegado el momento, ¿no?